¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Ricardo Bellman en esta intervención nocturna. No podía dejar de ver los programas de Beto Ortiz el día de hoy. No podía dejarlo de ver. Mis amigos me dijeron, tienes que ver esto, Ricardo, no puede ser. Y lo veo. Un nuevo público tiene un televidente más Willax que Ricardo Bellman. La reserva moral de la televisión peruana hoy día se llama Willax. En una entrevista realizada por Beto Ortiz a Patricia Chirinos, que lo pasaron por alto, fue la violación que se supone está en investigación un congresista por haber violado a una dama. El tema era incómodo para Beto Ortiz, porque este congresista que va a ser sacado del Congreso y que está siendo perseguido, violó a una dama. Beto Ortiz violaba a menores hombres. Entonces se sintió muy incómodo con Patricia Chirinos, porque Patricia Chirinos, que representa hoy día la reserva moral de Willax, no han logrado ni con las marchas organizadas por Willax, Patricia Chirinos y otros políticos ya pasados de moda, fracasaron totalmente. O sea, el pueblo no respondió a las marchas. De ahí recurrieron a las denuncias. Y lo que se están tumbando es la democracia, señores. Yo quería ampliar un poco lo que he venido diciendo el día de hoy en mis editoriales, que aquí no se trata de personas. Willax permanentemente está hablando de personas. Y yo me dirijo a las personas que hoy día están en Willax haciendo televisión. Beto Ortiz, acusado en la fiscalía por pedofilia, por violación de menores, entrevistando a Patricia Chirinos, que también tiene gravísimas acusaciones en La Perla, donde perteneció a una mafia organizada de Chimpún Callao, ¿no? Hablando de un violador del Congreso, el cual debe ser procesado, en efecto, y estaban todos muy incómodos, porque la reserva moral de Willax era Patricia Chirinos hablando de violaciones a un violador que tiene pena de 25 años en la fiscalía y que ha sido escondido ese juicio. Con relación a la libertad de prensa, que ellos dicen ser perseguidos, nadie persigue a la prensa es la que persigue a la gente, a toda la gente que quiere participar en política. Entonces hablarles en su nivel es muy difícil, no puedo bajar a ese nivel, además de un idioma que usa este sujeto Beto Ortiz, muy propio de la gallada esta que tienen ellos, donde van usando palabritas que en otra época hubiéramos dicho, ¿cómo es posible que se hable así en televisión? Pero ya se acostumbró la gente a usar chiqui chiqui, mi chiquichuqui y palabritas típicas de estos personajes sórdidos y extraños. Bueno, yo tengo acá conmigo un libro estupendo, escrito por Laura Sancho Rocher, catedrática de Historia de la antigua Universidad de Zaragoza, especializada en la historia de Grecia, donde empieza la democracia, porque aquí se habla de personas y no se habla de qué cosa es la democracia. La democracia es el respeto a la decisión ciudadana, porque si no, no hagamos elecciones, no engañemos más a la gente. Vamos a las elecciones porque vivimos en democracia. No engañemos a la gente. Digámosle a la gente que aquí no hay democracia y que la prensa, que en verdad es un cártel hoy día, la prensa en el Perú, no estamos contra los periodistas nosotros, eso es mentira. Están atacando a los periodistas. No, hoy día cualquier persona que le dan un micro en un canal de televisión pertenece a la red de los intocables, aunque sean delincuentes, el caso de Beto Ortiz. Entonces, cuando tenemos esta calaña de gente en la opinión pública, conduciéndola hacia un destino de bajeza intelectual, de inmoralidad absoluta, de falta de respeto al otro,
donde se usan los peores adjetivos calificativos, se inventan historias. Uno no puede quedarse callado porque el verdadero cártel que hay en este país es el cártel de la prensa. Y con esto no estoy ofendiendo a los periodistas que ejercen el periodismo y que fueron ejemplo de toda nuestra generación de comunicadores y periodistas. Para los jóvenes de hoy, yo le quiero decir que yo no solamente fui miembro de la Asociación de Periodistas del Perú, miembro del Colegio de Periodistas del Perú, miembro de la Federación de Periodistas del Perú, junto con otras figuras descollantes del periodismo peruano, que eran señores periodistas. Podías invitarlos a tu casa, comer con ellos, confidencialmente conversar cosas que, bajo las reglas del periodismo serio, se quedaban en no revelarse si es que uno daba una información que pudiera comprometer a una persona. Pero ellos asumían esa responsabilidad seriamente, ¿no? Entonces, aquí no hay nada contra el periodismo. Esto hay que decírselo a la gente todos los días. Acá nosotros, al menos yo, estoy combatiendo a esta mafia periodística creada en el Perú en los últimos años, donde han recibido plata del Estado, ya de por sí ya serían mafiosos. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de las licitaciones públicas, pero sin embargo nunca se ha hecho una licitación pública para darle publicidad a los medios de comunicación. Ellos hablan de licitaciones públicas y ellos no recibían plata por licitación pública. Ellos recibían plata por chantajear a los presidentes y con las encuestas subirlos y bajarlos de acuerdo a la cantidad de plata que pagaban. Pero cuando los periodistas, y vamos a concentrarnos a los periodistas de hoy, son realmente un cártel de mafiosos, ¿por qué no decírselos en su cara? No entiendo. No se está atacando al periodismo. Ellos no son el periodismo. Ellos no son el periodismo, ellos son delincuentes que ejercen el periodismo. ¿O quiere decir que si tú eres delincuente y te vuelves periodista, deja de ser delincuente? ¿Qué es primero, la persona o el periodismo? Los abogados sí pueden ser delincuentes, los políticos sí pueden ser delincuentes, los empresarios podemos ser delincuentes, los deportistas pueden ser delincuentes, pero los periodistas nunca son delincuentes. Tú atacas a un periodista, se unen todos. ¿Qué calidad moral puede tener Patricia Chirinos para decir yo soy periodista? ¿Periodista de qué? ¿Porque trabajó con Magali? ¿Magali es periodista? Por favor. Yo trabajé con Enrique Sileri. Yo trabajé con Enrique Chirino Soto, que trabajó en el Canal 11 por años. Con Luis Lori Roca, con Óscar Paz Caferata, con Alfonso Tealdo, con Pocho Rospigliosi en el deporte, con Óscar Artacho en el deporte también. César Hilden trabajó en mi canal, nadie puede dudar que César Hilden es un gran periodista. Trabajó en mi canal también furtivamente, Tafur. También trabajó en el Canal 11 en su momento, cuando estaba controlado por el fujimorismo Beto Ortiz, y después lo quisimos contratar nosotros cuando no sabíamos de sus tropelías. Señores, nadie discute que puedan tener rating o no tengan rating, porque cuando tú atacas a una persona, la gente digamos, es como hablar de los futbolistas. Si tú hablas del fútbol en sí, tal vez no va a tener tanta pegada como si hablas del nuevo entrenador de la selección, si hablas de Gareca. Gareca da mucho rating, por ejemplo. Yo toda la noche podría hablar de Gareca y todos los hinchas del fútbol me verían, los que están a favor de Gareca y los que están en contra. La democracia no es hablar mal del ganador ni patear al perdedor. La prensa es la mafia más grande que hay en este país. Y vamos a analizar por qué es una mafia. Primero, porque no respetan la voluntad ciudadana, número uno. Segundo, porque reciben dinero del Estado.
sin licitación pública. Tercero, porque se han unido a través de asociaciones creadas por ellos mismos para buscar una élite de periodistas que se arrogan la representación de más de 1.500 periodistas en toda la República. Y periodista no necesariamente es el que va a la universidad y le dan un título, ya hemos visto lo que son los títulos. Periodista es el que tiene una pasión para defender causas, analizar hechos, entrevistar personas que tengan valor, conducir al país a un destino de grandeza. Esos son los forjadores de la opinión pública, no estos sinvergüenzas que hay hoy día en el periodismo del Perú. Y yo no menciono nombres para que ustedes, como dije algún día, los periodistas del asco, es que en la campaña daban asco, sinceramente, porque eran promotores de política y se llaman periodistas. Ahora, por ejemplo, Willax, que a mí me ha defraudado enormemente, don Erasmo Bon, enormemente. Se fue del aire un ratito. Volví. Organizador de 5 marchas. De 5 marchas. Fracasaron las marchas, iban 1.500 personas con toda la publicidad, y de ahí en su medio de comunicación toda la noche, entrevistando solamente a personas que dicen lo mismo que ellos. No va nadie que discrepe. No llevan nunca a una persona para que dé otro punto de vista. No, eso no es hacer periodismo. Entonces yo tengo en mis manos un libro, 2 libros en verdad. El primero se llama El nacimiento de la democracia, que lo tengo acá. Ustedes lo ven al revés, por el efecto espejo de Facebook, de Laura Sancho Roche, donde analiza pues el comienzo de la democracia, y vale la pena que yo les lea solamente unas líneas para no cansarlos. Y acá tengo otro libro de Jacques Bonville que se llama Los dictadores. Son libros obligatorios que un periodista tiene que leerlos. Los dictadores. Entonces empecemos con la democracia. La democracia nace en Atenas, en Grecia, ¿correcto? Y vamos a leer qué dice esta gran periodista de la Universidad de Zaragoza, de otro nivel, pues por supuesto, de los periodistas que tenemos aquí. Son delincuentes. Se está cortando mi señal permanentemente, 1000 disculpas, no soy yo, se está cortando las señales profesamente en estos momentos. Pero yo voy a seguir con mi análisis. Ya estamos llegando a las 3000 personas y si llegamos a las 5000 tenemos más sintonía que cualquiera de estos programas en Facebook. Entonces yo quería decirle lo siguiente. En la página 192 del libro El nacimiento de la democracia, dice lo siguiente: la denominación democracia para el sistema político ateniense fue asentándose en el periodo que nos ocupa. Uno de los significados del término podría ser gobierno del pueblo. Otro, gobierno del pueblo, refiriéndose a las clases populares y a todas las polis, los pueblos, ya que demos, pueblo, tiene en griego esas 2 acepciones. Parece obvio que el primer contenido es el que usaban los enemigos del poder popular, mientras que el segundo lo usaban sus defensores. Entonces aquí hay ya marcada diferencia. Hay unos defensores del poder popular y hay otros que defendían, ¿no?, a las élites. Pericles, este gran ateniense, fue encargado de pronunciar el discurso de honor a los caídos por la patria del primer año de guerra y definió la democracia como el régimen en el que se gobierna a favor de la mayoría a totalidad. Todo un sistema político que no emula las leyes de los otros y más que imitadores de otros somos un modelo a seguir, y su nombre, debido a que no gobernamos para unos pocos,
oligopolios, sino para la mayoría. Se llama democracia. Entonces el gran líder ya afrontaba las reticencias de los descontentos con el modo del gobierno de Atenas, por lo que se tomó tiempo para exponer ante una audiencia numerosa y heterogénea que ser libre en Atenas no significaba, como los enemigos de la democracia sostenían, no respetar a las autoridades ni a las leyes, y hacer igual no excluía premiar el mérito a quienes podían hacer algo bueno por la ciudad al margen de consideraciones sociales. Ahí termino. Habían enemigos de la democracia entonces y los hay enemigos ahora. No lo dice Ricardo Belmont, lo dice la periodista que ustedes están leyendo acá, en el libro Nacimiento de la Democracia. Acá queremos matarla. En el libro Los Dictadores, si ustedes leen este libro Los Dictadores, el método que está usando Willax es el de crear una dictadura sin que ustedes se den cuenta que era el método que usaban los dictadores. Y el ejemplo más grande de dictador, para mí, se llama Benito Mussolini, quien creó el fascismo. Aquí está muy bien explicado, no lo voy a leer hoy día, lo voy a hacer por mi radio, porque es bueno que la gente comience a entender lo que Ricardo Belmont defiende todas las noches, en solitario, porque el gobierno se defiende con abogados y son insultados permanentemente por la prensa. La prensa insulta a todo el que defiende la democracia. Creen que defender la democracia es defender a Castillo. Nosotros defendemos a todo el que ha sido elegido por el pueblo, porque ¿para qué se hacen entonces elecciones si no vamos a respetar la voluntad popular? ¿Qué decía esta señora Chirinos, con todo respeto, para mí una mujer absolutamente grosera y malcriada? Decía, cuando yo grito a este miserable, esta señora, que tiene unos antecedentes bastante extraños, se convierte en una reserva moral de este país. Ella pertenece a un partido político. Ha llegado con muy pocos votos al Congreso y se arroga la potestad de representar al pueblo, junto con Beto Ortiz, este sicario de la prensa, que todos los días, con solamente su presencia, está demostrando que la reserva moral de Willax está en manos de un pedófilo, de un violador de menores y hoy día de un violador de la democracia. Y lo digo directamente porque hay pruebas al canto. A él sí se le debería investigar, porque el presidente se va a ir, en algún momento se va a ir. Un año lo quieren sacar, ya pasó. Ahora viene más fuerte para el segundo año, 3 años, 4, pero algún día el presidente se va a ir y volverán otras elecciones. Seguramente en esas elecciones ya no estaremos muchos de los que estamos ahora acá, vivos. Pasarán como las olas del mar, nos iremos yendo muchos de los veteranos que hacemos periodismo hoy día. Pero yo me inspiro en el periodismo de personas que no tenían cárteles. Este es un cártel. En la época del periodismo, donde yo empecé con Carlos Paz Caferata, en Panamericana Televisión, con Extremadoiro, con Alfonso Tealdo, no habían cárteles. Si el periodista te atacaba, tú podías presentarte y pedir el derecho a réplica y te lo daban. Ahora no, ahora son cárteles. Los periodistas de provincia son mucho mejores que los periodistas de Lima. Si tú vas a Puno y te entrevistas en una radio en Puno, o vas a Juliaca y te entrevistas en una radio Juliaca, o en Cajamarca o en Chimbote, yo he estado en todo el Perú y he sido entrevistado en las radios más modestas de provincias y canales de televisión. ¿Y saben qué? Son mucho más respetuosos, son mucho más educados, son mucho más cultos que los periodistas
que hoy día representan al periodismo, entre comillas, o mejor dicho, que ellos dicen representar, que no es otra cosa que un grupo de mafiosos que se han metido a los canales de televisión monopólicos y que son pagados para tumbarse la democracia e instalar un gobierno fascista, ultra fascista, que termine con la oposición. Y lo están demostrando ahora, que sin ser gobierno y solamente ser periodistas, no permiten la disonancia, no permiten la discrepancia, no permiten el debate alturado, no lo permiten. Cuando un canal por ahí le da espacio al abogado para que dé su opinión, otro canal ataca y dice, ¿cómo es posible que le den tribuna a ese impresentable? Con esas palabras, a ese tipo, a ese delincuente, porque esas son las palabras que usan. Yo sí puedo decir que el periodismo de hoy, y ustedes busquen a los periodistas y vean quiénes estuvieron con Fujimori, con Alan García, con Toledo, y van a ver que se mantienen 20 años haciendo periodismo desde el respaldo a la dictadura de Alberto Fujimori hasta la fecha. Ellos no trabajan por el Perú, ellos son sicarios de la prensa. No todos los periodistas, algún día estos canales comprenderán que se tienen que ir quienes ya están manchados y volverá la nueva sangre del periodismo. Gente verdaderamente honorable, decente, que ejerce el periodismo de respeto como se hace en otros países. Yo he sido entrevistado en Argentina, yo he sido entrevistado en Miami, he sido entrevistado en Nueva York, en Bogotá, por las mejores cadenas de radio. Es otro nivel. Nadie te insulta, nadie te quiere masacrar en una entrevista, al contrario, quieren aprender de ti. Yo, por ejemplo, soy miembro de una agrupación de periodistas extraordinariamente bien, que integran el Colegio de Periodistas Cubanos en el Exilio, con sede en Miami. Yo soy miembro de este grupo de periodistas. Y yo he conversado con ellos. Y son señores periodistas, todos sufridos, perseguidos por Castro, ¿no?, que se fugaron a Estados Unidos y ejercen el periodismo en Estados Unidos. Y yo les digo, es otro nivel de periodismo. Yo los he invitado, tengo programas con ellos, y les voy a leer una carta que ellos me envían a mí de respaldo, porque me escuchan ahora en Estados Unidos. En este momento, ¿no?, el señor Salvador Romaní, presidente del Colegio de Periodistas Cubanos en el Exilio, me está escuchando seguramente, porque me ha enviado una carta personal que no me le envía ningún colegio de periodistas del Perú ya, ni ningún periodista de los que se llaman periodistas. ¿Por qué? Porque como me he enfrentado al cártel, hasta que este cártel no se vaya y venga gente nueva, el Perú no tiene salida en democracia. Nunca van a haber elecciones limpias, nunca van a haber elecciones que sean, digamos, justas, porque estos son sicarios, son delincuentes. Y yo no estoy defendiendo al periodista, ni estoy atacando a los periodistas, estoy hablando de estos periodistas, que no son periodistas, pues, porque periodista es el que respeta a la gente. A mí cuando me insultan en el anonimato, no pasa nada, pueden hacerlo todo lo que quieran, porque yo me atrevo a expresar mis opiniones. ¿Ustedes consideran que en el Perú hay un buen periodismo? ¿Consideran esto? Bueno, los felicito. Entonces no se quejen del Perú que tenemos. No se quejen. No se quejen de que las elecciones próximas hay un desmadre aquí tremendo y que el Perú esté dividido en fracciones y en facciones irreconciliables. Entonces aquí les he mostrado 2 libros y en mi radio voy a leerlos, lo voy a analizar con ustedes.
en talleres que voy a hacer. ¿Por qué? Porque si no cambiamos a este periodismo, el Perú no tiene salida, te soy honesto. Yo no tengo nada personal contra ellos, sino ellos mismos se han desprestigiado. Nadie más que ellos. Un tipo que sale en televisión, que ni los delincuentes hablan así, ni los delincuentes hablan así. Tú te metes a una banda de delincuentes de cualquier barrio, te vas a la cárcel, los caneros y los que están en cana no tienen el idioma de estos periodistas. Estos periodistas son lo peor del país, porque son los que forman la opinión pública. Ellos son los que forman los criterios para que tú formes a su vez un criterio que puedas tú repartirlo en tu hogar, a tu familia. Entonces, si tenemos un periodista que insulta, agrede, ofende, difama, injuria a la gente, y cuando tú te defiendes, se juntan todos y dicen, cuidado, han atacado a un periodista, vamos a decir que están atentando contra la libertad de prensa en el país, y nadie ha atentado contra la libertad de prensa. ¿Yo estoy atentando contra la libertad de prensa? Si yo soy periodista, y mucho más periodista que todos los que ejercen el periodismo hoy día, por la edad, por los años, por la trayectoria. Un periodista es el que ha entrevistado a mucha gente. Yo he tenido la suerte de entrevistar presidentes aquí y fuera del país, y he tenido la suerte de entrevistar a los más grandes artistas de Latinoamérica, y no me considero más que nadie, simplemente que cuando yo entrevistaba, siempre con respeto al otro, para dejarlo hablar, para escuchar y aprender del otro. Muy bien. Señoras y señores, también he tenido la suerte de entrevistar al 90% de los políticos más importantes de este país. Tuve la suerte de entrevistar a Fernando Belaúnde, a Bedoya Reyes, a Armando Villanueva, a Andrés Tausen y a mucho más. Puedo hacerle una nómina enorme de presidentes. No me atrevo yo a manejar el idioma que se maneja hoy día en la televisión peruana. Y yo quiero decirles a ustedes que cuando yo le lea este libro a ustedes, si esto solamente se leyera en televisión una noche, un día, y conocieran a este sujeto llamado Benito Mussolini, periodistas peruanos de los más destacados también fueron a rendirle pleitesía a Mussolini. Cuando yo te cuente la historia, toda sustentada bibliográficamente, tú sabrás que Ricardo Belmont no te miente. Ricardo Belmont te educa porque tengo libros que a mí me educaron para entender lo que es la democracia y participar en ella como se participa en un campeonato de boxeo o en un campeonato de fútbol, sobre determinadas bases donde hay un ganador siempre y hay un perdedor. Quiero agradecer a las 3.000 personas que me están siguiendo, a los troles que me insultan, porque siempre, sin argumentos, lo único que le queda es el insulto. El insulto no es otra cosa más que el abono que le echan al jardín para que florezcan mejores flores y el pasto sea más verde. O sea que estén tranquilos. La cosecha siempre es mejor con abono, con fertilizantes. Ustedes son el fertilizante de mi programa, ¿no es cierto? Ustedes son el guano de las islas que fertilizan mi programa. Yo les agradezco a los troles, porque así nos vamos dando cuenta de que el troll siempre tiene un nombre falso, el troll siempre se esconde en el anonimato, porque el troll es un delincuente. Siempre es un delincuente el troll. ¿Qué significa Mussolini y el fascismo? Que mataba a sus enemigos. Pero hay dos muertes
La muerte física, que es la que te mueres una sola vez. Y la muerte moral, o lo que le llaman muerte civil, que es cuando la prensa, este cártel de asesinos, matan civilmente a la gente, descalificándola. Ellos son los que, en lugar de tener una mentalidad de país, ellos apuestan por determinados políticos que les dan su tajada, les dan dinero, los compran y son defensores de los negocios que se hacen con el Estado. Pero como ahora está de moda hablar de este gobierno corrupto que no hace licitaciones, habría que preguntarse, ¿y antes no se hacían licitaciones? ¿Alguna vez el periodismo en 30 años se preocupó de la palabra licitaciones? Nunca hablaron de licitaciones ustedes. Me alegro que ahora ya estén educando al pueblo hablando de licitaciones, porque cuando vean quiénes ganaban las licitaciones en todo lo que el Estado hacía, se van a dar cuenta que son 20 personas las que tenían todas las licitaciones del Estado. Esas 20 personas son los dueños del Perú. No eres tú que vas a las elecciones. A ti te agarran de punto en las elecciones. A ti te engañan diciéndote, este candidato te va a cambiar la vida. No te van a cambiar la vida. Te van a arruinar más la moral de una nación. Y en esa nación donde tú vives, tenemos que pelear por un periodismo libre, un verdadero periodismo de gente decente. Que se vayan estos sinvergüenzas sicarios de la prensa. No estamos contra la prensa, estamos contra los sicarios que ejercen el periodismo. Es una gran diferencia. Si mañana yo cometo un delito, ustedes no pueden decir los Belmont son delincuentes. No, tienen que decir Ricardo Belmont Cassinelli ha cometido un delito. No es que van a salir todos los Belmont a defenderme a mí. Todos los Belmont hemos sido ofendidos. No. Ricardo Belmont, si es que comete un delito. Entonces los periodistas que no se unan porque son cada día más despreciables por la gente. Lo que pasa es que a las autoridades, a los gobernantes y a los políticos le tienen miedo de hablar en voz alta, porque hay mucha mediocridad, hay mucho temor y hay mucha cobardía. Si nuestros políticos tuvieran los pantalones puestos y nuestras mujeres políticas, los ovarios en su sitio, a estos periodistas ya los hubiéramos echado hace tiempo del periodismo. Que se dediquen a otra cosa, ser choferes de taxi, es un trabajo honorable. Que trabajen, que no hablen tanto, que no insulten a la población, que no agredan a los que no piensan como ellos, que se dediquen a otra cosa, que vayan a trabajar. Si son tan capaces, que vayan a trabajar. Que trabajen en construcción civil, que pongan un restaurante, que hagan algo por la vida. Qué fácil es sentarse frente a una cámara y comenzar a insultar a todo el Perú. Porque cuando insultan a alguien, que no eres tú, están insultando a un compatriota tuyo que no puede defenderse. Ahí está la diferencia entre el periodismo y la mafia. La mafia no te da, pues, opción a defenderte. La mafia te liquida. Acá está en los dictadores, señores. Acá está. Cuando se escribió este libro, te voy a decir cuándo se escribió este libro, 1936, la primera edición, no existía la televisión, existía solamente la prensa escrita. La segunda edición, en 1941, yo no había nacido, y ya alguien hablaba de las dictaduras. Alguien decía, la dictadura es como muchas cosas,
puede ser la mejor o la peor forma de gobierno. Decía un defensor, las hay excelentes dictaduras, las hay detestables. Buenas o malas, ocurre por lo demás que con frecuencia las imponen las circunstancias. Entonces los interesados no eligen, soportan. Es particularmente recomendable a los pueblos no caer en tal situación, que no tengan más remedio que soportar y quizás esta ojeada rápida y desenvuelta la historia de los dictadores a través de las edades no sea inútil a los franceses en las circunstancias presentes. Eso lo decía un escritor francés. Y aquí te hablan de los grandes dictadores que tenían como elemento la guadaña en la mano y la prepotencia para matar con toda libertad a quien se oponía en sus ideas a los dictadores de turno. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Mira, yo doy una opinión. A mí me puedes insultar si quieres, tienes la libertad en las redes sociales, puedes discrepar conmigo, pero yo opinándote no te hago daño. No te hago daño. Yo lo que te trato es de que te vuelvas espartano. Ya el movimiento ahora está creciendo, nos faltan 4.000 firmas, mis espartanos se me están durmiendo. Nosotros tuvimos 38.000 votos en las últimas elecciones, mucho más que la presidenta del Congreso. Sin embargo, en las reglas democráticas que yo me presenté, a pesar de tener 38.000 votos, no entré al Congreso y supe respetar las reglas y me fui a mi casa. Que yo comente los hechos no quiere decir que tenemos que terminar con todo lo que se ha hecho, ¿no? Vamos a mejorar, pulir y hacer patria. Bien, señoras y señores, gracias a los 3.000 que me acompañaron en vivo, hagan una captura de pantalla para que vean que han sido 3.000 las personas que me han escuchado, 3.143 personas siguiendo este editorial. Y yo les digo a ustedes, señoras y señores, que no se preocupen. El gobierno se va a ir algún día y vendrá otro gobierno, tan malo o peor, o ojalá mejor. Pero no va a mejorar con esta prensa, porque esta prensa fue la que soportó la más grande corrupción del país durante 30 años. Mónica Delta lleva 30 años en la prensa. Beto Ortiz lleva 25 años habiendo avalado todos los gobiernos anteriores. Rodríguez, lo mismo. Sol Carreño, que trabaja también igual. O sea, han estado siempre al frente de las pantallas de televisión. Y puedo mencionar mucho más. Ellos no son malas personas, seguramente son personas correctas, buenas madres, buenos padres. Pero en el periodismo integran el cártel de periodistas de este país. Ellos integran un cártel. Uno está en Canal 4, el otro está en Canal 5, el otro está en radioprogramas, el otro está en Canal 9, son mujeres algunas, otras son hombres, pero ellos se unen, están muy unidos, y ellos deciden, vamos a liquidar a tal persona y te liquidan. Esa es la pura verdad. Yo no miento, yo digo lo que pienso y siento lo que digo, porque yo lo he vivido en carne propia. A mí me acusaron cuando la prensa decidió liquidarme y cuando el Poder Judicial me declaró inocente, ni siquiera una línea, ni siquiera una línea. Yo no quería que me entrevisten, simplemente Ricardo Belmont salió inocente de todos los juicios que le abrieron. Pero tampoco lo dijeron. Entonces ahí me di cuenta de que ellos estaban pagados, porque no podían ni siquiera dar la noticia que era un triunfo ante la justicia peruana de haber salido libre de todas las acusaciones que me habían hecho durante años. Por eso es que tengo la tranquilidad espiritual de decirle a estos periodistas que los he conocido que han sido
parte de un cártel criminal que ha matado honras, dignidades, que ha destruido la democracia en el país y que están creando una división en el Perú hacia una guerra civil que empieza con la palabra y termina con la violencia en las calles. Antes de que esto ocurra, me veo en la obligación moral de decir lo que pienso. Los que discrepen conmigo lo pueden hacer respetándome. Si me insultan, ustedes verán la calaña de gente que hay. El silencio cómplice es el peor de los insultos, porque cuando nadie te menciona es porque ya te declararon el cártel tu defunción civil. Eso se llama muerte civil para todo el que ejerce el periodismo y recibe una orden de decirle al periodista, a ti que vas a ser periodista, no lo menciones. Ese día tú acabas de cometer tu primer asesinato en lo que se llama la muerte civil. Espero que este comentario sobre el periodismo en el Perú les sea útil, especialmente a los políticos, que no tengan miedo, que de una vez salgamos al frente quienes queremos sanar este país. Hay gente que está presa por menos, hay gente que está presa por robar una billetera, hay gente que está presa por haber asaltado tal vez a una persona y está presa sin juicio. Pero hay periodistas que matan honra todos los días y están libres, ejerciendo su sicariato con el aval de la audiencia que los respalda. Tenemos que unirnos, peruanos, si queremos cambiar este país y hacer una cruzada para sacar a este periodismo de lo peor que hoy día quiere terminar con la democracia en el país e instalar un fascismo. Te voy a explicar mañana lo que es el fascismo para que veas cuáles son las armas del fascismo. Es un libreto que se hace años, perfectamente coordinado. Y si no me crees a mí, te voy a dar algunos nombres de personas mucho más inteligentes, mucho más capaces, para que tú las busques en Google, las encuentres y vas a ver las coincidencias que podemos tener quienes analizamos el periodismo desde el valor y no desde el desvalor que se le da a las personas. Toda persona tiene un valor, toda persona tiene una familia y merece ser respetada, no injuriada, no difamada, no blasfemada, ni ofendida en su dignidad. Eso es todo. Muy buenas noches, señoras y señores. Si les gustó este comentario, denle un like, compártanlo, suscríbanse a este canal, que ya estamos llegando al 1.800.000 seguidores de un solo hombre, porque no tengo todavía equipo aquí en Facebook, que expresa una opinión todas las noches y como ustedes podrán comprobar, nuestra sintonía es inmensa y nuestra presencia es importante en la democracia que defendemos a cuerpo y alma, con cuerpo y alma. Muy buenas noches. Muchas gracias.